¿Cómo están? Bienvenidos a este sexto video de programación web. Después de unas semanas de no haber producido ningún video, bueno, nos encontramos en una nueva sesión donde esta vez ya vamos a ver lo que son, ¿no? Formularios, manejo de formularios en HTML5. Entonces, los formularios HTML se utilizan para poder recopilar entrada del usuario. La entrada del usuario suele enviarse a un servidor para su procesamiento. Es decir, nosotros podemos enviar algunos datos, como por ejemplo nuestros nombres, apellidos y otros datos, sí, por formularios que tenemos en lo que es HTML. Estos datos van a ser procesados en el lado del servidor. Ya puede ser, ya sea por un lenguaje de programación como PHP, a través de un servidor web como Apache, o cualquier otro lenguaje del lado del servidor como Python, como Java, etcétera. Entonces, para eso nos sirven los formularios. El primer elemento o etiqueta que tenemos para los formularios en HTML5 es la etiqueta form. Este elemento define un formulario que se utiliza para recopilar información por parte del usuario. Esta etiqueta form es un contenedor para diferentes tipos de elementos de entrada, como campos de texto, casillas de verificación, botones de opción, botones de envío, etcétera. Hay bastante, bastantes controles, bastantes elementos de entrada que nos van a servir para esto. El elemento form se utiliza para crear un formulario HTML para entradas de usuario. Entonces, en su forma genérica, tendríamos que colocar un form de apertura y un form de cierre. Y acá van a estar los diferentes elementos de entrada que vamos a necesitar para enviar datos, ¿no? A un servidor web y que este servidor web haga que algún lenguaje de programación lo procese. Bien, entonces el elemento form simplemente es un contenedor para diferentes tipos de elementos, como campos de texto, se había dicho, casillas de verificación, botones de opción, botones de envío, etcétera. Bien, estos elementos de entrada que tiene el form, sí, están dados por una etiqueta o elemento que se denomina input, ¿no? Entonces el elemento input es el elemento más importante de los formularios. Este input es el elemento de formulario más utilizado y se puede mostrar de varias maneras según el atributo type. Nosotros sabemos, ¿no?, que una etiqueta tiene atributos y va a depender su forma de visualización de este input del atributo type. Por ejemplo, si nosotros colocamos la etiqueta input y colocamos el atributo type text, se va a mostrar un campo de entrada de texto de una sola línea, ¿no? Entonces eso nos puede servir para ingresar nombres, teléfonos, apellidos, qué sé yo. Luego, si nosotros colocamos input type radio, ¿sí? Entonces, con este atributo nos va a mostrar, ¿no?, un botón de opción. Entonces, para seleccionar una de muchas opciones. En este ejemplo, podríamos decir que podríamos utilizar este tipo de control para seleccionar, por ejemplo, el sexo de una persona, ¿no?, masculino o femenino. Por otra parte, tenemos el input type submit, que nos va a mostrar un botón de envío para enviar, ¿no?, los datos del formulario a un servidor web, ¿no?, y que éste haga que se procese mediante un lenguaje de programación. Sí, entonces si colocamos input type submit, nos va a permitir, ¿no?, conseguir un elemento que es un botón de envío, ¿no?, de todos los datos del formulario a un servidor. También tenemos el input type, ¿no?, checkbox, el atributo type checkbox, que nos va a mostrar una casilla de verificación para seleccionar cero o más de muchas opciones, ¿no? Estos son los famosos, ¿no?, cuadros de chequeo, ¿sí? Tenemos algo así, donde nosotros podemos verificar, ¿no? Esos son los checkbox. Acá nos dice que se puede seleccionar cero o una o más opciones. Por otra parte, tenemos el Input Type Button, que va a mostrar un botón en el que se puede hacer clic, ¿no? Y con esto se puede llamar, por ejemplo, a código JavaScript para que haga algo, ¿no? La diferencia entre estos dos, sí, que es que este envía todos los datos del formulario al lado del servidor para que sea procesado por un lenguaje de programación. En nuestro caso, por el lenguaje de programación PHP.
Entonces, en su forma más básica, sí, este sería un input type text, sí, simplemente es un campo de texto, un campo de entrada de texto de una sola línea, ¿no? Este también de acá sería un input type text. La forma de realizarlo sería de la siguiente forma, ¿no? Colocamos el form de apertura, el form de cierre. Vamos a colocar simplemente acá un título. Nos va a decir que aquí vamos a ingresar un nombre. Vamos a hacer un pequeño salto de línea y vamos a colocar la etiqueta input type con un atributo text, como se ve acá. Nos está diciendo que va a crear este control que nosotros tenemos en esta parte para que podamos ingresar algún tipo de dato, ¿no? Un atributo también importante en esta parte es el atributo name. Este atributo name nos va a indicar, ¿no? ¿Qué nombre le estamos colocando a este control? Ese nombre lo vamos a utilizar en el lado del servidor para poder obtener el valor que hemos colocado dentro de este cuadro de texto. ¿Sí? Entonces, muy importante, ¿no? Si nosotros no colocamos el atributo name, los datos que nosotros coloquemos acá no van a ser enviados al servidor y por consecuente no se va a poder procesar, digamos, lo que nosotros queramos colocar acá y tal vez almacenar dentro de una base de datos, dentro de un archivo, bueno, hacer muchas cosas. Luego colocamos apellidos, un salto de línea y otra vez un input type text, ¿no? Donde colocamos el nombre va entre comillas dobles, fíjense. Le estoy colocando, ¿no? Para este control es el last name. Tranquilamente aquí podría haber colocado, ¿no? Apellido o nombre y aquí apellido, ¿no? Puedo hacer de esa forma y, bueno, simplemente es un nombre y con ese nombre se trabaja en el lado del servidor. Por otra parte, tenemos los radio button, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer en esta parte es en el formulario colocar un input type y en este caso radio. Entonces, esta, ¿no? Esta es la forma de visualización, ¿no? De los input type radio, ¿sí? Simplemente son radiobotones, ¿no? Y de acá solamente podemos seleccionar, ¿no? Uno de varias opciones. En este caso, o bien seleccionamos hombre o mujer u otro, ¿no? No podemos seleccionar dos a la vez. Son mutuamente excluyentes, se dice. Simplemente colocando radio, sí vamos a poder obtener este tipo de control. Ya. Acá hay algo muy, muy importante. Lo que se está visualizando en esta parte, acá es lo que colocamos en esta parte. Pero el valor que va a viajar al lado del servidor va acá, ¿no? Este es el valor que nosotros colocamos como tal. Mil disculpas, este sería el valor, ¿sí? Entonces, esto es lo que viaja, ¿no? O se envía al lado del servidor. Y acá también algo muy importante, ¿sí? Fíjense que el nombre para los tres radiobotones que estamos colocando, es decir, para hombre, mujer y otro, el nombre es el mismo. Esto hace que al ser el nombre el mismo, solamente podamos seleccionar una opción de muchas. Solamente podamos seleccionar una opción de muchas. Si ustedes le cambian el nombre acá, ¿no? Por otro nombre en esta parte y otro nombre, van a poder seleccionar los tres radiobotones, pero perdería el sentido de ser de este tipo de control. Entonces acá, para que sean mutuamente excluyentes, el nombre debe ser el mismo, ¿no? Si lo traducimos gender, sería género, ¿no? Male, masculino, female, femenino. Estos son los valores que van a viajar al lado del servidor, no este. Esto es lo que se visualiza simplemente acá, ¿ok? Entonces tenemos también los input type, radio que nos ayudan a tener este tipo de radio botones. Bien, sigamos. El botón de envío, el botón de submit, ¿no? Va a definir un botón para el envío de los datos del formulario, ¿no? A algún formulario que va a manejar estos datos, ¿no? Es el que, este for handler va a ser el que se va a encargar de manejar esos datos, pero obviamente en el lado del servidor. Si vemos un poquito esto, adelantándonos a los atributos que tiene el form, sí, hay un atributo que se llama action, y este atributo me indica, ¿no? Dónde o qué archivo, ¿sí? Del lado del servidor va a procesar estos datos, como el nombre,
los apellidos, ¿no? ¿Qué fórmula, qué archivo, en este caso, manejaría esta información? Un archivo que se llama for handler. Este archivo puede llamarse como uno guste, ¿no? Yo puedo llamar procesar.php a ese archivo. Acá ya estamos trabajando con lo que sería PHP. En este caso, sí, vamos a tomarlo como dogma de fe, que este es un archivo que simplemente va a procesar estos datos. En este momento no vamos a hacer el procesamiento de datos, pero sí, ya cuando entremos a ver PHP, vamos a ver, ¿no? Cómo estos datos del formulario, es decir, los valores que contienen estos input type text, sí, los podemos manejar directamente en el lado del servidor a través de este lenguaje de programación que es PHP, ¿no? Obviamente, esto pasando por el servidor web. Entonces, aquí estamos colocando lo mismo, nombres, apellidos y fíjense, ahí está, ¿no? El input type submit. Entonces, lo que está haciendo este submit es crear este botoncito, ¿sí? Y este value, que sería otro atributo, es lo que se muestra como título del botón. Pero este input type submit me está diciendo que tanto el nombre como los apellidos que estamos, ¿no?, almacenando en estos controles van a viajar a este archivo PHP que los va a procesar en el lado del servidor. Entonces, este botoncito submit es muy importante. Bien, vamos a los atributos ahora del form, ¿no? Tenemos, como les decía, un atributo action que va a definir la acción a realizar cuando se envía el formulario. Normalmente los datos del formulario se envían a una página web en el servidor cuando el usuario hace clic en el botón Submit, en el botón de envío. Entonces aquí nosotros indicamos, ¿no?, qué archivo del lado del servidor va a poder manejar los datos del formulario, ¿no? Generalmente, en este caso, lo que estoy haciendo es enviar esto a través de mi servidor web. El servidor web ve qué lenguaje de programación se tiene instalado del lado del servidor. Si es PHP, entonces buscará este archivo que se llama form handler, que puede tener cualquier otro nombre, como les decía, y los archivos, no, este tipo de scripts tienen extensión PHP. O sea que habrá el código en PHP necesario para poder manejar, ¿no?, toda la información que mandamos en el form como tal. Bien, también tenemos para el atributo, para la etiqueta form, el atributo target. Este va a especificar si cuando se envía el formulario, el resultado se va a ver en una nueva pestaña del navegador o se va a quedar en la actual. Por defecto, el valor es self, nos dice, ¿no? Es en la actual. Si nosotros queremos que esto se muestre, ¿no?, este formulario, o perdón, este archivo PHP que se va a ejecutar en el lado del servidor y nos va a devolver, digamos, los datos correspondientes y quiero que se abra una nueva pestaña, colocaré target en blanca. ¿Ok? Bien, otro atributo importante de la etiqueta form es el atributo method. Con el atributo method vamos a especificar el método, ¿no?, HTTP, ¿no?, el protocolo de transferencia de hipertexto, nos está diciendo acá, que puede ser GET, puede ser POST. Nosotros podemos enviar la información del formulario a través, ¿no?, ya sea en modo GET o en modo POST. Ambos, por defecto, si no colocamos nada en método, se va a enviar, ¿no?, mediante el método GET. Este tiene sus particularidades, ¿no? Tiene y sus defectos también, ¿no? Posibles vulneraciones que podemos obtener. Y el post también tiene, ¿no?, sus defectos y virtudes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Fíjense, acá nos dice form, action, esto ya nos dice, ¿no?, qué archivo del lado del servidor lo va a procesar la información que está en el formulario. Y si colocamos method y colocamos get, le estamos diciendo que estamos mandando, no a través del protocolo de transferencia de hipertexto, ¿sí?, en el método get. Vamos a ver las diferencias entre enviar en método get y en método post. Dice, ¿cuándo usar get? ¿Cuándo vamos a utilizar el método? Sí, en el atributo method get. Me dice, este es el método por defecto. Cuando se usa este método, los datos serán visibles en la URL de la página de envío. Es decir, vamos a poder ver algo así en la URL, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la URL, si nosotros nos fijamos un poquito esto, nos vamos acá, los datos van a viajar en esta parte. Esta es la barra de dirección. Entonces, ahí nosotros vamos a ver
¿no? ¿Qué formulario, ¿no? Lo va a procesar los datos que tenemos en el formulario? Y fíjense, va a ir, ¿no? El name, en este caso el first, y lo que hemos colocado dentro de ese cuadro de texto, dentro de ese input type text. Y lo mismo para el last name, ¿no? Entonces, vamos a poder visualizar. Esto no es no conveniente cuando nosotros enviamos, por ejemplo, una contraseña, porque la vamos a hacer visible. Entonces, el método get, como tal, agrega los datos del formulario a la URL. Esto se llama URL, ¿no? En forma de nombre-valor. Nombre-valor. Si se dan cuenta, este sería el nombre que colocamos al input type text, en el atributo name, y este sería el valor que nosotros colocamos dentro de ese input type text, ¿no? Dentro de ese cuadro de texto. ¿Ok? La longitud de una URL dice está limitada a 2048 caracteres. Entonces, va a estar limitada, ¿no? A 2048. No se tiene que usar get, dice, para datos confidenciales como contraseñas y otros. Entonces, get es mejor para datos no seguros, como por ejemplo cuando ustedes realizan búsquedas, ¿no? Cuando ustedes utilizan, por ejemplo, el navegador Google, ¿sí? Vamos a hacerle acá. Vamos a entrar acá y nosotros colocamos PHP, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Eso es lo que está viajando acá, ¿no? Como atributo valor en esta URL. Se está especificando todos los datos, como tal, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, podríamos utilizar el método get. Cuando usamos post, siempre que haya datos confidenciales, es mejor utilizar post. Este método no va a mostrar la dirección, no, perdón, la información en la URL y no tiene limitación en cuanto a tamaño. Entonces, ahí sí, con el método POST vamos a poder enviar, ¿no? De alguna forma segura, aunque no es todo seguro en la web. Sí, siempre hay resquicios de seguridad, pero vamos a mandar, ¿no? No visible esos datos, por ejemplo, de contraseñas y demás. Bien, entonces vamos a hablar del atributo name que tiene estos inputs, ¿no? Estos controles input. Dice, cada input debe tener un atributo name. Fíjense, en este caso, acá tenemos, ¿no? Para el apellido, el atributo name. Pero para el nombre, fíjense, dice input type text, pero no tiene nombre. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Sí? Va a viajar al lado del servidor, ¿no? A este archivo que va a procesar estos datos, pero solamente va a enviarse lo que está en el last name, lo que yo coloqué en este input type text. Y esto de acá, sí, no se puede enviar. Entonces, el atributo name es importante para saber, ¿no? Este va a ser el atributo valor. Acá se va a almacenar, ¿no? Lo que yo digité en ese cuadro de texto, es decir, en ese controlcito que es muy parecido. Si acá coloco Carlos, o en este caso Gisbert, sí, eso va a ir, ¿no? Dentro de este atributo, ¿sí? Entonces, el name es muy importante. Entonces, dice, cada input debe tener un atributo name para que los datos se manden, ¿a dónde? Al lado del servidor para que un archivo, ¿sí? En este caso del lenguaje PHP pueda, ¿no? manejar esa información. Si no tiene los datos de ese input, no se van a enviar. Entonces acá el nombre, lo que tenemos en este input type text, no se envía al lado del servidor. Bien, ¿qué más? Pues podemos agrupar, dice, datos con field set. Sí, podemos agrupar datos con field set. Entonces, el field set lo podemos tomar si hemos visto algunos otros lenguajes de programación como Java, por ejemplo, lo podemos tomar como un panel que tiene un título, ¿no? Como un JPanel que tiene un título. O como si nos vamos al lado de Visual Studio, a C# o a Visual Basic, ¿sí? En sus componentes tiene, ¿no? un control que se llama Growbox. Entonces, es muy similar. ¿Y para qué me sirve el field set? Para agrupar datos relacionados en un formulario, es decir, para agrupar controles que estén relacionados. Aquí me dice información personal y ahí va a estar pues, el nombre, el apellido, digamos, el teléfono, el carnet de identidad y demás. Y puedo crear otro field set, ¿no? Donde esté otro tipo de datos. Entonces, me va a ayudar a agrupar datos relacionados. Y bueno, esta etiqueta field set sí tiene una etiqueta
conjunta que se llama legend y este va a definir el título del fielset. Es decir, este legend lo que va a hacer es definir este título. ¿Sí? Si nos fijamos acá el ejemplo, ahí está el formulario, ¿no? Con su atributo action, donde nos indica que este es el archivo PHP que va a procesar toda esta información. Y coloco field set, fíjense acá está la apertura y acá viene el cierre. Y luego coloco legend, ¿no? Y coloco información personal. Esto que estoy colocando entre estas etiquetas legend es lo que se visualiza en esta parte superior. Y dentro de esto van a estar los input type, ¿no? El input type text, donde tiene, ¿no? En el atributo name, como tal, el first name. Aquí va a viajar el valor que yo coloque en este control. Y lo mismo tenemos para el input type text que se llama last name, ¿no? Tenemos un botoncito submit. Entonces quiere decir que lo que coloquemos nosotros acá, va a viajar. Si no colocamos acá el método, tengan en cuenta que va a ir en modo get, ¿sí? Entonces se va a poder visualizar la información del nombre y del apellido en la URL, como habíamos dicho. Y estos datos se envían, ¿no? Al lado del servidor y este es el archivo que procesa, ¿no? Esos datos. Bien, sigamos. Enseguida vamos a hacer un ejemplo ya concreto de toda esta parte. Bien, ahí tenemos, ¿no? La lista de atributos del formulario. Entonces, tenemos varios atributos. ¿Cuáles hemos visto? Hemos visto Action, que me dice, va a especificar la URL donde se enviará el formulario. Y obviamente ese archivo que va a procesar esa información. Otro atributo que hemos visto es Method, que nos dice, define el protocolo HTTP para enviar los datos. Es decir, el protocolo HTTP que puede ser GET o POST. Luego hemos visto también Target, que nos va a decir, ¿no? Que el procesamiento, ¿no? Del archivo donde estamos enviando se lo puede hacer en la misma página o se puede abrir otra pestaña, ¿ya? Y a su vez también tenemos atributos como name, que me va a definir, ¿no? El nombre para identificar al formulario. También puede tener un. Podemos utilizar el accept char set, que me va a especificar, ¿no? El char set de los datos enviados el autocomplete, ¿no? Que generalmente esté en on. Si lo apago, entonces este atributo lo que hace es definir si el navegador va a mostrar el autocompletado. Cuando ustedes están escribiendo en un cuadro de texto, por ejemplo, y ya han escrito teléfonos o correos electrónicos, sí, les va a aparecer tal vez esos datos para que ustedes hagan el autocompletado. El type sí va a especificar la codificación de los datos. El no validate va a especificar si el navegador tiene que validar o no el formulario. Son atributos muy importantes entonces para el form, ¿no? Bien, ahí tenemos algunas listas de atributos, ¿no? Tanto del input y vamos a ver uno más que es el select. ¿Ok? Entonces también aquí, si nos fijamos, tenemos algo nuevo. Tenemos lo que se denomina label. ¿Ya? Entonces, en vez de colocar solamente, ¿no? Por ejemplo, en este caso, email o nombre, ¿no? Como hemos ido colocando en los anteriores ejemplos, si se fijan acá, nosotros colocábamos nombre, BR y luego el input type text, ¿no? Entonces, podemos hacer también de esta forma. Podemos utilizar la nueva etiqueta que tiene HTML5 que se llama label que simplemente significa etiqueta. ¿Ya? Y aquí colocamos for, que es un atributo, y le damos un, ¿no? Dato característico, es decir, un identificador. ¿Ok? En este caso le he puesto nombre. Luego colocamos lo que queremos mostrar. Aquí puede venir nombre, apellidos, ¿no? Dirección, email, qué sé yo. En este caso dice email. Y eso termina con este label. Ahora debajo colocamos un input type, fíjense, de tipo email. Así como hay de tipo texto, vamos a ver que también hay de tipo email. Hemos visto que el input type puede ser de tipo, ¿no? Button, puede ser de tipo submit, puede ser de tipo radio, ¿sí? Pero también puede ser de tipo email. Y si colocamos de tipo email, ¿sí? Se va a crear un cuadro de texto prácticamente igual que los input type text. Lo vamos a dibujar así. Pero que cuando nosotros coloquemos acá los datos, lo que va a hacer es validar
que sea un correo electrónico válido, es decir, que tenga arroba y por lo menos un punto, ¿sí? Y si no, nos va a validar, ¿no? En el lado del frontend, es decir, en el lado del navegador, nos va a validar que queramos colocar eso, aunque no es tan seguro, ¿sí? Pero ya nos valida, ¿no? En la parte del navegador. También tenemos que validar en la parte del cliente para saber si es un email válido. Entonces el input type también puede tomar el valor email. Y fíjense, acá un nuevo atributo para los input, el ID. Y el ID simplemente me va a servir, por ejemplo, en este caso, si a mi label le he colocado nombre, en mi ID también debe estar lo mismo. Es decir, estos dos deben coincidir para decirle, esta es la etiqueta de este control, ¿sí? Y el atributo name, ¿no? Que me indica que va a ser este, ¿no? El identificador donde va a viajar el valor que nosotros vamos a colocar dentro de este control. Sí, entonces no se olviden, también tenemos el input type email y el atributo ID, que en este caso me sirve para trabajar con el atributo for, donde este debe coincidir, ¿no? El valor de esto debe coincidir con esto. ¿Ok? Por otra parte, también tenemos, si se fijan, acá también hay un label, fíjense, color. Elige un color, dice, tenemos lo que es el select. Y simplemente el select lo podemos comparar con otro lenguaje de programación, perdón, y son este tipo de controls que tienen una flechita para que se despliegue una lista. Entonces son listas desplegadas. El select entonces es para esto, ¿ya? Y acá obviamente tenemos diferentes ítems, ¿no? De esta lista. Entonces le estamos diciendo el select tiene un ID para decirle que este label pertenece a este select. Estamos dando un name que es color y para colocar los distintos ítems que vamos a poder visualizar en esta lista, que al hacer clic en este botoncito, que es una flechita hacia abajo, se va a desplegar. Ahí están los ítems, ¿no? Le voy a decir rojo, amarillo y verde, ¿sí? Entonces, la etiqueta option va ligada a lo que es el select, ¿ok? Entonces nos dice la opción o ítem, va a ser el primero rojo, el segundo amarillo. Y esto también tiene atributos, ¿no? Tiene un atributo, por ejemplo, que dice selected. Y al colocar esto, selected, le estoy diciendo que lo que se va a visualizar acá, ¿no? Es eso que dice verde. Estoy diciendo verde es el seleccionado. Y si hago clic en este botoncito, se van a desplegar rojo y amarillo como opciones de esta lista. Entonces ahí termina el select, ¿no? Entonces tenemos también una forma de hacer, ¿no es cierto?, listas desplegables o lo que se denominan otros lenguajes de programación como combo box, ¿no? Bien, ahí está. Otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá. El select tiene un atributo, este es el mismo ejemplo anterior, pero tiene un atributo que dice size 2. ¿Qué nos dice esto? ¿No? Que va a poder, ¿no? En este caso, visualizarse los dos primeros ítems de ese control. Para eso me sirve size 2, ¿no? Ahora también el select tiene otro atributo que se llama múltiple. Eso quiere decir que voy a poder seleccionar múltiples opciones, es decir, tal vez el rojo y el amarillo, ¿no? El rojo, el amarillo y el verde, con esto me está diciendo. Si no coloco esto, solamente voy a poder seleccionar o rojo, o amarillo, o verde. Este color que yo estoy seleccionando va a viajar donde en este identificador que es color, ¿no? Ahí se va a almacenar, ya sea rojo, o amarillo, o verde. Si es múltiple, entonces se va a almacenar en forma de un arreglo, ¿no? Las opciones que estoy seleccionando. Para eso me sirve múltiple. Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos los text area, ¿no? Los text area simplemente son cuadros de texto, pero a diferencia de los input type text, ¿sí? Los text area son de este tipo y va a contener, ¿no? Múltiples líneas. Este es de una sola línea. Entonces ahí está el text area. Y en este caso, text area también tiene sus atributos como rows y columns. Rows me indica cuántas filas va a tener. Es decir, si nosotros lo vemos desde este punto de vista, le estoy diciendo que esto tenga 10 filas, ¿no? Aunque vamos a poder colocar más, porque si colocamos más líneas se va a habilitar el scroll bar, es decir, la barra de desplazamiento para que podamos trabajar. Pero le estoy diciendo, como mínimo va a tener 10
filas y 10 columnas, ¿no? Hablamos de lo que va a venir acá. ¿Ya? Entonces, esos son los atributos que tienes. Y bien, tienes etiqueta de apertura y etiqueta de cierre. ¿Ok? Los text area también deben tener un name. En este caso le he puesto mensaje. Entonces, todo lo que nosotros escribamos en el text area, todas las líneas, van a viajar, se van a almacenar en este identificador. Y eso es lo que vamos a procesar en el lado del servidor, ¿no es cierto? El text area también le podemos decir que tenga un estilo. En vez de utilizar rows y columns que me indican filas y columnas, puedo utilizar estilos, ¿no? Donde le puedo decir, ¿no? Eh, qué ancho va a tener, ¿no? En vez de decirle 10 filas, le voy a decir que su ancho de este text area sea de 100 píxeles. Entonces, para eso me sirve. ¿Ok? Otro, perdón, otra etiqueta, les había dicho, ¿no es cierto? Que tenemos lo que se llama el button, ¿sí? Estamos diciendo que sea de tipo type button. Nos va a crear simplemente un botoncito. Y fíjense, aquí es donde coloco yo dentro del botón ya no un evento, el evento onClick que tiene el lenguaje de programación JavaScript para llamar a un método que se llama alert. Y ese método alert, ¿sí? Lo que nos va a mostrar es un hola. Nada más que un, ¿no? Y lo que se va a visualizar en el título del botón es esto. Entonces, para eso también me sirve esta parte, ¿no? Este es muy diferente a un input type submit, ¿no? Es muy diferente. Bien, entonces, si se dan cuenta, puedo también decirle al botón que sea de tipo submit. Entonces, me va a dar esa opción, ¿no? Bien, aparte del select que habíamos visto líneas atrás, acá, donde veíamos, ¿no? Este tipo de lista desplegable. También en HTML5 tenemos lo que se llama, ¿no? El data list. Fíjense, el data list también es un control de este tipo, es una lista desplegable. Ya, esto es de HTML5. Y lo que le estamos diciendo acá es que es un input, ¿no? De tipo list y le estamos dando el nombre. Acá en este atributo van a viajar los diferentes colores que yo pueda seleccionar. Entonces colocamos data list y le colocamos un ID que se llama colores. ¿Ok? Y ahí vamos a colocar las opciones, lo que se va a visualizar al hacer clic en este botoncito, ¿no? Rojo, verde, amarillo y demás. Y aquí terminamos el data list. ¿Qué más podemos hablar acerca de los inputs? ¿Ya? Vamos a ver, por ejemplo, que acá trabajamos con un input type text normal, ¿sí? Un cuadro de texto normal, ¿sí? Acá también para el apellido, un input type text, que es un cuadro de texto de una sola línea, pero cuando nosotros queramos trabajar con correos electrónicos y que en el lado del cliente, en este caso en el lado del navegador, se valide que sea un correo electrónico válido, es decir, que tenga arroba y por lo menos un punto, en vez de text voy a colocar ¿qué? Email, ¿no? Esa es la forma de trabajar. Entonces, al colocar, se va a crear igual un cuadro de texto, pero cuando coloquemos aquí el valor y no sea un email correcto, ¿sí? Entonces nos va a salir en tiempo, ¿no? Antes de enviar, al hacer clic en el botón Submit, nos va a salir, ¿no? Que no podemos enviar porque tenemos que colocar un email válido, aunque esto no es muy seguro, ¿no? Y bueno, el Input Type Submit, que es el botoncito. A ver, algunas otras consideraciones. Muchas veces yo necesito, ¿no? Un controlcito de este tipo, donde yo necesite enviar, digamos, una clave o contraseña o password. Y generalmente cuando mandamos esa información, los caracteres que vamos nosotros digitando se enmascaran, ya sea con puntos, con asteriscos, qué sé yo. Para hacer este tipo de control, en vez de colocar input type text, colocamos input type password. Entonces, en el type está la diferencia, ¿no? En el type puede ser password, puede ser email, puede ser text, puede ser submit, puede ser button, puede ser eh, radio, etcétera. ¿Ok? Entonces, para tener este tipo de control, ahí está, ¿no? Estamos colocando esa forma y nada más. Además, en esta parte, además del submit, tenemos, ¿no? Un botoncito, este es el botón de envío, tenemos un botoncito de reseté.
¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener un botón, ¿ya? Que va a resetear, es decir, va a limpiar los valores, ¿no? Todas las cajitas de texto, textarias y demás las va a limpiar, ¿no? Entonces ya viene programado por defecto de esa forma. Obviamente también hemos visto los input type radio, ¿no es cierto? Los input type radio, que son muy importantes. Estos son esos botoncitos de radio que me permiten escoger una de varias opciones. No son mutuamente excluyentes, ya hemos dicho. ¿Ok? ¿Qué más? Veamos alguna otra diapositiva. Algo más de los inputs. Sí, vamos a seguir trabajando con esto y vamos a hacer un pequeño ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, acá estoy colocando, ¿no? Un input type, pero ahora sí, hay uno nuevo, dice input type checkbox, ¿no? Entonces, el checkbox son las casillitas de verificación que ya hemos hablado. Estas no son mutuamente excluyentes. Acá yo puedo seleccionar, ¿no? Eh, cero, una o más, ¿no? Puedo hacer clic y demás. Entonces, para eso son los checkbox, ¿no? Igual tiene el atributo ID y tiene que tener el atributo name, solamente que acá el name tiene que ser diferente para cada checkbox. ¿Por qué? Porque nosotros podemos seleccionar una o más opciones. En cambio, en un radio button solamente sí podemos seleccionar una de varias opciones. Entonces, el nombre de los radio buttons tiene que ser el mismo. ¿Ok? Entonces, ahí está. Estamos colocando, digamos, para el input type checkbox rojo, ¿sí? Estamos queriendo acá seleccionar, ¿no? ¿Cuáles son mis colores preferidos? Pueden ser rojo solamente o rojo y verde, ¿no? Entonces, fíjense cómo el name cambia. Acá dice red, acá dice green. Como son, no son mutuamente excluyentes, entonces trabajamos de esa forma, ¿ya? Y el value, ¿no? El value que es el atributo que nos va a capturar realmente qué es lo que voy a enviar al lado del servidor, ¿no? Y el label que nos dice simplemente qué es, ¿no? Entonces, estos son los checkbox como. Bien, acá el mismo ejemplo, tenemos un input type button que va a crear un botoncito, pero este botoncito no es como el submit, no va a enviar los datos del formulario al lado del servidor. Simplemente estos nos van a servir para poder trabajar con JavaScript, por ejemplo, y hacer algo, ¿no? Al desencadenarse algún evento. En este caso está llamando, como les decía, al método alert que me está mostrando hola cuando yo haga clic sobre el botón. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos. ¿Qué más tenemos en la parte de los input? Ya vamos a seguir hablando de los input. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, el input type color, así como tenemos text, como tenemos submit, como tenemos email, etcétera. También tenemos color y esto nos va a ayudar a que nosotros podamos abrir, ¿no es cierto? Una especie de cuadro de diálogo donde vamos a seleccionar un color al estilo, por ejemplo, en lo que tenemos en los paquetes de diseño gráfico como Photoshop o digamos como Paint, donde seleccionamos, ¿no? Un color y eso se va a almacenar en este identificador de NIE, ¿no? Entonces también tenemos para seleccionar colores. Cuando queremos seleccionar fechas, ¿no? Para que se nos abra un calendario. Entonces el input type tendrá que ser de tipo D. ¿Se dan cuenta? ¿No? Va a depender del valor que tome type como tal text, password, email, ¿no? Radio, etcétera, ¿no? Date, color. eh. Entonces tenemos eso, ¿no? También tenemos el datetime local, que va a ser, ¿no? Es abrir igual, ¿no? Un pequeño calendario, como, ¿ya? Y cuando nosotros queremos trabajar ya con archivos, por ejemplo, cuando queremos seleccionar un archivo desde nuestra computadora y lo queremos subir al servidor, ¿no? Para que haga algo, entonces voy a utilizar el input type file, ¿ya? Eso me va a ayudar a poder crear, ¿no? Un botoncito que va a decir seleccionar archivo, como vamos a ver en el ejemplo de hoy. ¿Ok? ¿Qué más tenemos entre los input? Tenemos el input type month, que me sirve para seleccionar meses, ¿no? El input type number, ¿no? Esto también es importante. Muchas veces nosotros, para no estar validando, digamos, los input type text, donde ingresa cualquier texto, que pueden ser números, caracteres especiales y cualquier letra,
¿sí? A veces necesitamos solamente ingresar números, ¿no? Para que no haya errores, por ejemplo, la edad, etcétera. Entonces, en este caso, el input type number nos sirve para esta parte. Ahora, el input type range nos sirve para poder seleccionar algún tipo de rango de opciones. Y acá sí podemos trabajar con un valor mínimo y un valor máximo. Seguida vamos a ver. También tenemos el input type search, así que nos ayuda a hacer búsquedas. ¿Ok? Entonces, el atributo type va a tomar diferentes valores. Bien, cuando queremos nosotros, ¿no? Trabajar, por ejemplo, con un teléfono, ¿sí? Entonces, el input type tel nos sirve para eso, ¿no? Para darle ese formato, incluso con la extensión del país, digamos 591 guión y el teléfono, ¿no? Entonces, para eso me sirve tel. El input type time me sirve para poder seleccionar, ¿no? Horas, minutos y segundos. El input type URL me sirve para poder seleccionar, ¿no? URLs correctas, es decir, que tengan las características necesarias. Week para seleccionar, ¿no es cierto? Semanas, ¿ya? Y bueno, entre los input type, por ejemplo, acá de los atributos input type text, sí, y de todos los inputs que pueden ser email, pueden ser radio button y demás, sí tenemos algo que es específico, ¿no? El valor como tal, ¿ya? Y vamos a ir viendo también, ¿sí? Por ejemplo, este otro, que es el disabled, ¿no? Tiene un atributo disabled. Entonces vamos a deshabilitar con esto el input type text, ¿ok? Y el read only nos sirve ¿para qué? Para decirle que solamente es de solo lectura el input type text. Entonces, este controlcito no vamos a poder modificar su contenido porque solamente es de solo lectura. ¿Ok? El input type test también puede tener un tamaño, le podemos decir que sea, ¿no? De 4 caracteres, ¿no? Entonces, o que su longitud máxima del input type test sean 4. Entonces, vamos a querer meter un quinto carácter, ya no se va a poder, ¿no? Entonces, para eso nos sirve. Y del input time number, podemos decir que va a tener un valor máximo y un valor mínimo, ¿no? Y del input type file que podemos seleccionar varios archivos a la vez. Bien, son cositas que vamos trabajando. Por ejemplo, acá en el input type text también podemos trabajar con patrones, es decir, para que este cuadro de texto solamente acepta, no, letras entre la A y la Z mayúscula a Z minúscula como tal y números, ¿no? Entonces también podemos hacer este tipo de patrones. Este placeholder, ¿para qué sirve? ¿No? El placeholder nos va a servir para que en el cuadro de texto, ¿sí? Se vea, ¿no? Un texto, por ejemplo acá, nombre, ¿no? Que me está indicando qué es lo que debería yo colocar ahí. Y cuando ustedes coloquen el nombre va a desaparecer. Entonces, para eso me sirve el placeholder, ¿no es cierto? ¿Para qué me sirve este required que tienen todos los input type? Me sirve para decir que este campo es requerido, ¿no? Si yo no coloco ningún dato, por ejemplo, en este tipo de control que le he puesto que es de tipo required, entonces cuando yo presione el botón de envío, me va a decir, no, debes introducir un valor. Se está validando, digamos, en tiempo de, bueno, en el tema del navegador, en la parte del cliente, ¿sí? Entonces es muy importante, ¿no? Estos atributos que los vamos a ver enseguida. Bueno, yo creo que podemos pasar. Esto más, que es el autofocus. Digamos que en este caso tenemos dos controles, ¿no? Acá nos dice para el nombre y para el apellido. Vamos a tener un input type text para el nombre y para el apellido. Este autofocus que le estoy dando para el apellido va a hacer que el cursor parpadee acá. Para eso me sirve el autofocus. ¿Ok? Ahora también tengo otro atributo, ¿no? El autocomplete. Si yo le coloco off, entonces los datos que nosotros podríamos haber colocado antes, entonces no se van a desplegar, no va a haber un autocompletado como tal. ¿Listo? Y también eso se lo puede poner directamente en el formulario y así todos los controles que todos los input type de acá no van a tener, ¿no? Esa parte de autocompletar. ¿Ok? Bien, vamos a quitar esta parte. Vamos a explicar luego. Y vamos a hablar de la arquitectura cliente-servidor que ya la hemos hablado y para poder trabajar ya con formularios y entrar a PHP y trabajar, ¿no? Desde ahí.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Tenemos un cliente que está navegando por Internet a través de un navegador web que puede ser Google Chrome, puede ser Safari, puede ser Mozilla Firefox, Opera, bueno, Microsoft Edge, qué sé yo. Entonces, él está trabajando con el navegador en el lado del cliente. Entonces, hace una solicitud, ¿no? A un servidor de una página web. Entonces navega por la red, encuentra el servidor web, ¿no? Dentro de un servidor físico hay un servidor lógico, que es un servidor web. En este caso, nuestro servidor web es Apache, ese es el que estamos utilizando. Existe también otro que puede ser Tomcat, es decir, acá pueden estar los siguientes servidores. Apache, que es el más utilizado, se podría decir a nivel mundial. También está el Tomcat, ¿sí? También está el Internet Information Services, entre los más utilizados. Hay otros como el Glassfish y demás, pero estos son los más utilizados. Estos son servidores lógicos, ¿no? ¿Qué es lo que hacen esto? Lo único que están haciendo es aceptar las solicitudes que hace un navegador, ¿ya? Lo que hace es luego responder, ¿no? A esa solicitud que se ha hecho. Entonces se trabaja con un servidor web Apache y el servidor web Apache sí busca, ¿no? Un lenguaje de programación que está en el lado del servidor, que puede ser, como les decía, ¿sí? Puede ser PHP, que es lo que vamos a ver nosotros, puede ser Java, Java Web, obviamente, o puede ser Python, ¿sí? Entre ellos. Hay otros más, ¿sí? Pero digamos, lo que va a buscar es, ¿no? Se ha enviado código PHP desde acá, entonces lo que está haciendo esto es procesar esa información y este lenguaje de programación, por ejemplo, lo que va a hacer es obtener ese script, el script que está dentro de acá, para que pueda procesarse. ¿Recuerdan cuando colocábamos form action y le decíamos, ¿no? Que vaya a archivo 400, eso está en el lado del servidor. El lenguaje PHP va a trabajar con ese archivo, ¿no? Con ese script PHP, ¿no? Podemos capturar ahí todos los datos del formulario, colocarlo, insertarlo dentro de una base de datos y mostrar los resultados nuevamente en el navegador. Más o menos esa es la forma, digamos, de funcionamiento de un navegador. ¿No? Aquí tenemos nuevamente, ¿no? Visto desde otro punto de vista, y está el client side, el lado del cliente, que también se llama frontend, ahí está el navegador. Este navegador hace un request, ¿no? ¿Sí? Hace un requerimiento, ¿sí? Hace una solicitud mediante el protocolo HTTP. ¿No? Estamos mandando el método get o post al servidor, ¿no? El servidor lo que hace es, este es el servidor físico. Ahí está la ruta, por ejemplo. Busca al servidor web Apache, en este caso al servidor Tomcat o al servidor Internet Information Services, en este caso en Apache. Lo que hace esto es buscar, ¿no es cierto? Dentro de su directorio, ¿sí? Dentro de su directorio root, lo que va a buscar es un archivito que tenga el nombre index, ¿no? Index HTML, index PHP, index JE, bueno, según el lenguaje de programación. Una vez obtenido eso, ¿sí? Se va a procesar, en este caso por el lenguaje PHP, ¿ya? Y esto me va a retornar, ¿no? Una salida, pero en HTML. Eso va al servidor web, al servidor físico y el cliente, el navegador, va a aceptar, ¿no? Va a hacer ese request de esa página. Tengan en cuenta que el código PHP se transforma en HTML para poder mostrarse en en este caso, browser o navegador. ¿Ya? Lo mismo acá. Sí, tenemos esta arquitectura cliente-servidor. Aquí está nuestro lado cliente. Acá está nuestro lado del servidor, donde puede haber base de datos o no. Entonces, generalmente en las empresas se colocan firewalls, que son paredes de fuego, que controlan los puertos, ¿no? Por los que trabajamos. Y acá es muy importante, ¿no? El tráfico, ¿no? Del protocolo HTTP, sí, puede ser mediante dos puertos. El puerto 80 para HTTP y el puerto 443 para HTTPS. Entonces, nosotros sabemos también que tenemos dos tipos de protocolos, ¿no? El protocolo HTTP, ¿sí? Protocolo de transferencia de hipertexto. Y también tenemos el protocolo HTTP
HTTPS, el protocolo de transferencia de hipertexto seguro, ¿no? Ya la mayoría, ¿no? Trabaja con esto. El puerto 443 es para este protocolo y el puerto 80 es para esto. Puede diferir esto, tal vez tengo varios servidores que están trabajando, varios servidores web, tal vez algunos de ellos lo utilizan en el puerto 80, otro en el puerto 8080, otro en el puerto 8081. Bueno, puedo hacer esas configuraciones. Entonces, acá estamos en el web server, que puede ser Apache. Hemos hecho un request, ¿no? A nuestro servidor web. Y acá lo que hace es procesarse el código PHP buscando ese index que se tiene o el archivo que se está enviando. Si es que hay en esa solicitud de ese archivo algún tema de trabajo con base de datos, se trabajará, se harán las consultas, nos devolverá la aplicación. Esto devuelve al servidor web y el resultado se lo va a ver en HTML en el navegador. Bien. Lo mismo, fíjense, lo mismo, ahí está el cliente, internet, nuestro servidor web Apache, PHP, que es el que se va a encargar de trabajar con los scripts, los archivos PHP como tal. Si estos tienen conexión a base de datos, ¿no? En este caso MySQL, trabajarán en ese sentido y nos darán una respuesta. Lenguajes, ¿no? Del lado del cliente, ¿sí? Lo que hemos visto nosotros del lado del cliente en el navegador, lo que trabajamos es HTML5, ya hemos visto eso, hojas de estilo en cascada y JavaScript, ¿no? También se puede utilizar Visual Basic Script y los applets de Java que ya están en desuso, ya son obsoletos. Pero bueno, forman parte de la ejecución del lado del cliente o el front-end. Del lado del backend, del lado del servidor. Sí, podemos utilizar lenguajes de programación como PHP, Python, Java, ¿no? JSP es Java, Perl, ASP y demás. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Entonces, el software necesario para trabajar ya con un servidor web, con un lenguaje de programación como PHP y base de datos que es MySQL o MariaDB en este caso, sí, es trabajar sobre un bundle que ya lo hemos instalado en la primera clase, refiéranse al primer video donde hemos instalado ¿qué? XAMPP, ¿no? XAMPP entonces nos ayuda a poder instalar rápidamente el servidor web Apache, el lenguaje de programación PHP y la base de datos MySQL o MariaDB. ¿Sí? Además de eso, instala el lenguaje de programación Perl también, otro servidor web que es el Tomcat, ¿sí? Un servidor bueno, de un servidor para el manejo, digamos, de lo que es correo electrónico, que es Mercury. También instala una aplicación que se llama PHP es una aplicación web que nos ayuda a poder en este caso, administrar bases de datos MariaDB o MySQL, ¿sí? Además de XAMPP, hay otros paquetes, ¿no? Otros bundles como WAMP y SPHP, etcétera, etcétera. Y ahora un montón, ¿sí? ¿En qué nos ayuda esta parte? Por ejemplo, el XAMPP es bueno ¿para qué? Para que ustedes instalen esto de forma transparente, rápida. Es decir, para las personas que se están iniciando, ¿no? En el mundo de la programación web, del manejo del servidor web, del manejo de base de datos, ¿no? Entonces, no va a ahondar, digamos, en el tema de seguridad. Entonces, eso hace que sea fácil su instalación. Una instalación sencilla, ¿no? Siguiente, aceptar, finalizar. Listo. Ya van a poder tener todo este software y ya ustedes empiezan a aprender cómo se trabaja con el lenguaje PHP, base de datos y el servidor. Pero esto no es recomendable, ¿sí? Ya cuando se trabaja en una empresa y ya van a trabajar ustedes en producción, ¿sí? Entonces ahí es conveniente descargar Apache, instalarlo y configurarlo. Descargar PHP, instalarlo y configurarlo. Lo mismo para MariaDB y de esa forma, ¿no? Entonces ahí en esa configuración le damos la seguridad correspondiente. Antiguamente no habían estos bundles, entonces digamos, se limitaba a muchas personas el poder aprender todo esto. ¿Por qué? Porque a veces el proceso de la instalación y la configuración era un poco compleja. Estos paquetes, sí, hacen que eso sea muy fácil, perdón. Entonces, se les sugiere, no, utilizar esto, pero en tiempo ya de pruebas y demás, pero en tiempo de producción ya no. ¿Ok? Luego vamos a ver qué es PHP. Pasemos a hacer algunos ejercicios, por favor.
para terminar este primer video y luego vamos a ver en otro video lo que es PHP y luego un poco de base de datos. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bien, ya tenemos instalado nosotros. Vamos a empezar a trabajar ya con nuestro servidor web Apache. ¿Ok? Entonces, generalmente esto está así. Ya cuando lo instalan Apache, se instala en la siguiente ruta. Vamos a abrir, ¿no es cierto? El equipo. Vamos a ir a la unidad C. Si ustedes lo han instalado por defecto, no han cambiado nada, ¿sí? Vamos a tener una carpetita que se llama exam, ¿ya? Y dentro de esta carpetita exam tenemos una carpetita que se llama htdocs. Acá es donde ustedes deben hacer, ¿no? Todos sus proyectos, ¿ya? Entonces bueno, vamos a dejarlo así. Ustedes no van a tener muchos de estos, algunos sí, por ejemplo, Exam sí, Web Analyzer sí, Dashboard sí, pero algunos otros no van a tener, ¿no? Son ya carpetitas que hemos creado para proyectos propios. Entonces aquí vamos a crear nosotros algo que va a decir, vamos a hacer clic en nuevo y le vamos a llamar a esta carpetita formularios. ¿Ya? Ahí vamos a trabajar con formularios. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? ¿Sí? Vamos a abrir nuestro Visual Studio Code. Hacemos clic derecho y le decimos abrir con code. Entonces ahí vamos a empezar a trabajar ya con lo que es algunos ejemplos de formularios. Ya vamos a utilizar los atributos required, placeholder, etcétera, etcétera. Esperemos que sea un momentito y comenzamos, ¿no?, a trabajar sobre esto. Ya vamos a trabajar en la parte del servidor como tal, ¿no? Para ver si, digamos, esto está funcionando, como les decía, se instala acá, ¿ya? Si ustedes quieren sacar este panel de control y es que no lo tienen, digamos, en el escritorio, como lo tengo yo, simplemente van a esta parte, a Xampp, bajan un poquito y ahí debe haber, ¿no?, el tema de el Exam Control X. Este es el que ustedes hacen clic derecho y lo envían al escritorio para que lo tengan en el escritorio y al hacer doble clic puedan abrir ese panel de control. Simplemente acá enviar, le dicen en este caso escritorio acceso directo, van a tener este acceso directo, hacen doble clic y se va a abrir esta ventanita. Para poder habilitar nuestro servidor web Apache, lo único que hacemos es clic en Start. Esperamos un momento, si no tiene que salir acá nada en rojo. Y me dice, ¿no? Ah, está excelente, se ha levantado mi servidor web en este equipo. Está funcionando como cliente y como servidor a la vez. Y me dice que está trabajando por el puerto 443. No se olviden porque el puerto 443 es para HTTPS, ¿no? Y en este caso yo tengo que configurar, ¿no?, para HTTP el puerto 8080, ¿sí? En el caso de ustedes, si no les sale ningún error acá al querer levantar, ¿no?, el servidor web Apache, entonces si no les sale ningún error, esto va a permanecer en 80. Pero si les sale algún error, acá les va a salir, ¿no?, que el puerto 80 ya está siendo utilizado, van a tener que configurar esto. ¿Y cómo se hace esa configuración de cambiar de puertos, por ejemplo? Se hace clic en este botoncito config, en la primera opción. Es un archivo de configuración. Lo único que yo hago es irme a buscar y ahí voy a colocar puerto 80 como está acá. Hago siguiente, ¿sí? Me muestra esto. Tengan en cuenta que lo que está en, ¿no?, antepuesto, por ejemplo, el signo almohadilla o numeral, es un comentario. Entonces, nada que ver, pero fíjense, este no está. Me dice, este es mi servidor web, está escuchando por el puerto 80. ¿Ya? Hagan de cuenta que solamente era 80. Pero tienen problemas ustedes al levantar con el puerto 80. Entonces, una alternativa es colocarle 8080. Entonces, primero acá, luego vuelven a buscar y acá también. Si se fijan, lo que tenemos nos dice, ¿no?, el server name, ¿no?, localhost, está escuchando por el puerto 80, ¿no? Entonces, ahí también tendrán que cambiarle por 8080. Y listo. Agarran, lo guardan, ¿sí? Van nuevamente acá, hacen un stop y un reinician y tiene que funcionar sin ningún problema, como en mi caso. ¿Ya?
Por otra parte, en lo que es MySQL, que es nuestra base de datos, que en sí sería MariaDB. ¿Qué es lo que pasa con MySQL y lo que es MariaDB? MySQL inicialmente era un sistema gestor de base de datos, software libre, código abierto, ¿sí? Bueno, la empresa Oracle compró, ¿no es cierto?, a MySQL, y llegó un momento en que este MySQL, este sistema gestor de base de datos, tomó una licencia dual, es decir, en producción, ¿sí? Cuando ya se trabaja en producción con esta base de datos, ya se cobra una licencia. Para pruebas, no. Entonces, las personas que inicialmente habrían creado MySQL, sí crearon a su vez MariaDB, ¿no? Como una propuesta o alternativa a MySQL. MariaDB es software libre, código abierto y demás. Y tiene casi el mismo motor de MySQL. Entonces, esta es la forma de trabajar, ¿sí? Si yo hago clic en este botoncito Admin, por ejemplo, lo que va a hacer es abrir mi navegador por defecto. En este caso, mi navegador por defecto es Google Chrome, y me sale este dashboard, ¿no? Este es el dashboard de XAMPP, ¿no? Donde me dice que XAMPP es Apache, MariaDB, ¿no? PHP y Perl. Y acá me dice que bienvenidos a la versión tantos de XAMPP, algún tipo de información, ¿sí? Aparte, yo le puedo decir, ¿no? Por ejemplo, que me busque, que me muestre la información del lenguaje de programación PHP. Hago clic, se abre otra ventanita y ahí me muestra, ¿no? Las características que tiene, ¿no? PHP en esta versión. Y bueno, aquí podemos ver algunas de sus configuraciones, ¿sí? También me guía, digamos, a las guías. Si quieren ustedes, esto lo pueden traducir al español, ¿sí? A ver, esperemos. Bueno, no está sucediendo, pero bueno. Entonces acá me va a mostrar, ¿no?, diferentes enlaces para que yo pueda ir a las diferentes guías del o cómo hacer, digamos, los facts también, ¿sí? Y también me va a enviar, ¿no?, a la página principal